periodismo es un registro histórico como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y la libertad de las personas. Investigaciones, historias frescas, entrevistas, debates, opiniones, información oportuna y atractiva. Frente a Frente, el programa de debates referente en Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. La recomendación número 4 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, dictada el 25 de diciembre de 2021 en relación al caso de la hondureña Leonela Zelaya, está orientada a que el Estado de Honduras reconozca los derechos de la comunidad LGTBI, incluido el matrimonio igualitario. Las recomendaciones no se marcan solo en matrimonio igualitario, se marcan en toda la serie de derechos para reconocer los derechos de las personas LGBTI. Es decir, a las personas LGBTI no les dejan donar sangre, no se les permite la visita íntima en centros penitenciarios, en cuestiones de relaciones de pareja, uniones de hecho, no pueden acceder a una pensión, al seguro social. Desde el Congreso Nacional, su vicepresidente Russell Tomé es del criterio que existen formas para garantizar los derechos a las personas de la comunidad LGTBI. Porque ellos gozan de la plenitud de derechos, son seres humanos y tienen toda la constelación y la garantía de los derechos de la Constitución. Ahora, el tema del matrimonio, obviamente el matrimonio que nace de una visión religiosa, nace bajo los principios que se rigen en esas iglesias. En relación al matrimonio igualitario, el legislativo aclaró que el tema no está en la agenda de ese poder del Estado. No es una petición que se ha elevado a este poder del Estado, ni tampoco es una iniciativa de ley que se le esté dando trámite administrativo. Pues el manifiesto o la correspondencia no es vinculante y no es parte de la agenda legislativa de este poder del Estado. No está en la agenda del Congreso Nacional el tema del matrimonio igualitario. Queremos decir, y voy a hablar desde la posición personal, para nosotros hay otras formas de cómo garantizar y respetar el derecho de la comunidad LGTBI. A criterio de Donny Reyes, miembro de la comunidad LGTBI, el Estado de Honduras debe dar cumplimiento a la recomendación de la CID, ya que al no hacerlo, el caso pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el país se arriesga a recibir otra condena. En los mandatos o las sentencias de la Corte es cúmplase, ¿verdad? Y Honduras está obligada sí o sí, porque si no tiene complicaciones, ¿no? Tanto de acceso a financiamiento, de acceso de reconocimiento internacional, es señalada como violadora de derechos humanos. Para la diputada Lizzy Cano, el someter este tema al legislativo es nada más que un distractor y el Partido Nacional se muestra en contra del matrimonio igualitario. Consideramos que este es un distractor, José, que esto es simplemente algo que quieren poner sobre el tapete de discusión para poder que la población haga caso omiso al desastre que en realidad estamos pasando y viviendo. En la carta de la PGR señala que entre las peticiones de la CID están reformar el decreto legislativo 176-2004, que reformó los artículos 112 y 116 de la Constitución, que prohíben las uniones de hecho y el matrimonio igualitario, así como la adopción de niños por la comunidad LGTBI. Asimismo, solicitan que se reforme el Código de la Familia y la Ley Especial de Adopciones, a fin de mantener el principio de igualdad y no discriminación. Frente a Frente presentó el tema del día. Muy buenos días, muy buenos días. Seguramente habrá muchas personas que dicen que hay otros temas más importantes que este. Les quiero dar mi opinión.
Honduras no debe eludir este tipo de temas. No los debe eludir. Honduras pertenece al sistema interamericano. Se comprometió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte de Justicia Interamericana. A nosotros no nos da vergüenza, parece, que en diversas ocasiones condenen al Estado de Honduras. Yo creo que no hay país del continente que más condenas haya recibido en la última década, en las últimas 2 décadas, por parte de la Corte Interamericana, que Honduras. Me disculpan el no ser riguroso y decir cuántas veces nos han condenado. Sí tengo el dato, pero no lo tengo aquí. No quiero ser débil al momento de decir un dato de repente que no es el exacto. Pero no nos da vergüenza. Yo creo que la mayor parte de hondureños no tenemos conciencia de las denuncias que llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se resuelven ahí porque no hay conciliación, porque no hay respuestas positivas del Estado, y estas pasan a la Corte, que tiene su sede en Costa Rica, y viene la Corte y sanciona y condena a Honduras. Ya eso no nos importa, ya no nos importa. ¿Y qué pierdo yo con que condenen al Estado? Me imagino que dice alguna gente. Pierde el Estado, se debilita el Estado, se deteriora la imagen del Estado. Y mire usted, venía escuchando a HRN y siempre con el debate, si había seleccionado el tema más importante para hoy o si había caído en un supuesto distractor de quien metió este tema hace 24 o 36 horas. Venía escuchando a HRN. Yo siempre acostumbro a escuchar las emisoras casi centenarias, por aquello de que trabajé en una de ellas y me acostumbré al monitoreo. Primero, venía escuchando una entrevista de Min Abufele, un expresidente de la Cámara de Comercio. Y a la pregunta de la empresa Jasper, que retira su planta de Choloma y que nos deja a partir de noviembre sin 1,700 empleos, o sea, trabajadores que van a caer en la calle. Y las preguntas de siempre sobre la economía, que por qué Honduras se encuentra como está, la falta de Estado de Derecho. Yo tengo años de estar escuchando de boca de expertos y de medio mundo que lo que nos hace falta es Estado de Derecho. Y luego, escuché una reacción que tenían por ahí mismo, por HRN, por el matutino, que la venían monitoreando, de Eduardo Facusé. ¿Qué hacemos para mejorar la economía? Consumir lo nuestro. Otra expresión que la vengo escuchando desde hace tiempo. Somos un disco rayado, hasta en los propios medios de comunicación. Somos un disco rayado. Se los digo yo porque tengo 43 años de trabajar en los medios de comunicación y algunas veces hasta yo mismo me aburro de que el país parece que solo da círculos, da vueltas, no es capaz de dar un paso cualitativo hacia adelante. Yo venía en el debate, ¿este será el tema? ¿Me habré equivocado al seleccionar el tema? Y yo les digo algo, no me arrepiento, es que viendo lo que se está discutiendo hoy, que es más de lo mismo, esto más, pensé, y es que ya días tengo eso, resumir lo que Pedro Barquero nos decía hace 4 años en la oposición, de cómo hacer despegar a Honduras, de cómo hacer que mejore la economía, de cómo hacer que venga la inversión, no que se nos vaya. Y contrastar lo que nos decía hace 4 años, mira Pedro, esto nos decías hace 4 años. ¿Vos crees que en este primer año lo han estado haciendo? Siempre me hablaste de Estado de Derecho, que era el puntito débil del país. Mira Renato, si no construimos un verdadero Estado de Derecho, no pensés que vamos a salir adelante. ¿Tú crees que en estos primeros meses reflejamos que estamos construyendo el Estado de Derecho que tú soñaste? Y no sé, pero en mi pesimismo creo que estaremos el próximo año hablando de lo mismo, de que el país debe construir Estado de Derecho. Que Min Abufele seguirá diciendo
como empresario y expresidente de la Cámara, mientras no respetemos la propiedad privada, no pensemos que el país va a crecer. Esa expresión se la escuché. Y no lo digo porque lo demerito, lo cuestiono, es que tiene razón. Cuando Eduardo Facusé dice, por favor, hondureños, si llegamos a un supermercado, primemos el producto hondureño, que cuando primamos y compramos el producto hondureño, entonces estamos estimulando a aquellos que invierten en el campo, que producen y que quieren que sus productos ya venidos con valor agregado a los mercados se vendan, sino que primamos la marca extranjera. Si yo no estoy demeritando a Eduardo Facusé hijo por decir esto, si yo creo en lo que dice Eduardo, pero el problema es que nadie hace nada en su campo, en su rol, en su trinchera para revertir de lo que nos pasamos quejando todo el tiempo, que Honduras no progresa, que Honduras no es atractivo para el inversionista, que Honduras es deficitario en la generación de empleo, que hay un montón de gente que no lo tiene, por lo tanto tiene que buscar opciones en España o en Estados Unidos y migra. Ahora mismo hay 500 que andan metidos en esos buses de Occidente para llegar a la frontera de Guatemala, luego a la de México, y ver cómo hacen un soborno allá y se meten a Estados Unidos. O sea que, miren, yo les digo con toda franqueza, yo no sé si es que hoy es un día oscuro por la nubosidad o es mi estado de ánimo, pero hay días en que uno ve que no avanzamos. Es una repetición de lo mismo siempre. El país como tal, y al final los medios reflejamos lo que el país produce. Y lo que el país produce es la misma jerga de siempre. Entonces dije, me voy a salir de esa jerga que ya me aburre. Porque me aburre, se lo digo que me aburre. De ver lo mismo. Si pudiéramos hacerlo, encender la radio en un noticiero matutino, es como estar escuchándolo desde hace 10, 15 años, la misma temática. Si aquí tengo a Jorge Zelaya, es que si somos generacionales. Sí, claro. Si es que es como más de lo mismo. Los políticos, el Congreso, el Poder Judicial, el Ejecutivo, es el mismo debate. Este país no camina, Entonces dije yo, mejor me voy a meter a este tema, consciente de que no es un tema distractor. Este asunto de la carta que envió al Congreso Nacional la Procuraduría General de la República, que ya se la voy a leer, este no es un tema distractor. Se los digo que no es un tema distractor, es un tema que Honduras elude, que Honduras por prejuicios elude debatir. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Por favor, la carta. ¿Qué es lo que le está pidiendo la Procuraduría General de la República? Ya les digo, porque se ha manipulado. Nos hemos ido solo porque se está pidiendo el matrimonio igualitario. Si eso es lo que menos le importa a la comunidad LGBTI, el matrimonio igualitario, en otras palabras, las bodas de la gente del mismo sexo, es lo que menos le importa a nuestra comunidad LGBTI. Lo que le importa es que se respeten sus derechos, porque se sienten marginados. Y es cierto, Honduras margina a la gente trans, a los homosexuales y a las lesbianas. Es verídico, los margina. Este es el tema que Honduras no debe eludir, debatir y resolver. La Procuraduría lo que le está pidiendo, dice, como el ente que ostenta la representación legal del Estado, con relación al caso registrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el número 13.645, remitió en la fecha 9 de septiembre de 2002 al Congreso Nacional una serie de propuestas planteadas por los representantes del caso con el fin de analizar si es factible el cumplimiento de la recomendación número 4 del informe de fondo 450-21 del 25 de diciembre de 2021 de la CID. ¿De qué está hablando? Porque este primer párrafo le resulta tan abstracto a la gente que no entiende a qué se está refiriendo esta nota de la Procuraduría General de la República. Es un caso que presentó ante la CID una hondureña. Y viene la CID y se pronuncia y resuelve y pide al Estado de Honduras que por favor corrija el
el marginamiento en que tiene a la gente de la comunidad LGBTI. Es así de simple, es lo que les está pidiendo. Y dice la Procuraduría, al respecto, se solicitó en el escrito o en el estricto cumplimiento de nuestras funciones la designación de un funcionario del Congreso Nacional de la República para sostener reuniones de trabajo que permitan determinar la viabilidad de estas recomendaciones. Lo que le está pidiendo, no, lo que le está recomendando la CID al Estado de Honduras. El objetivo de dicha gestión está orientado a transmitir al Congreso Nacional la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propuesta de los representantes, tomando en cuenta que la PGR no tiene facultades legislativas y tampoco actúa más allá de sus propias atribuciones. Entonces, mira, ¿cómo resumir esto? Que el sistema interamericano al que Honduras pertenece, Comisión Interamericana y Corte Interamericana, le está recomendando, hey, no marginen a los homosexuales, hombre, no marginen a las lesbianas, no marginen a los trans por su orientación sexual, no marginen a esta gente tiene derechos también como cualquier heterosexual, como Jorge, que yo digo que es heterosexual, como Marlon, o como yo, como cualquiera de ustedes que es heterosexual. Los mismos derechos que tiene Jorge, los tiene cualquier trans, los tiene cualquier lesbiana, los tiene cualquier homosexual. ¿Por qué los marginan? Son personas. No los desestimen, no los estigmaticen. Eso es. Pero aquí, no, que están pidiendo el matrimonio igualitario. Es cierto, ahí dice también, entre otras cosas, el matrimonio igualitario. Pero si ustedes le preguntan a los dirigentes de esta comunidad LGBTI, ¿qué tanta importancia tiene para ellos el matrimonio igualitario en relación a los otros derechos que quieren que el Estado se los tutele? El matrimonio igualitario lo dejan allá en el sexto, séptimo lugar. No es la prioridad para ellos eso del matrimonio igualitario. No distorsionemos el asunto. Por eso es que después aparecen titulares que ese tema es distractor. No, es un grupo de hondureños que por alguna razón su orientación sexual es diferente a la de Marlon, a la de Jorge, a la mía, que dice, por mi condición de sexualidad, no me marginen, hombre, porque soy hondureño, tengo necesidad de seguro, tengo necesidad de pensiones, soy gente, ¿cómo? Tengo expectativas en mi futuro, quiero un futuro para mí digno. Eso es. Y entonces, ¿por qué nos escondemos? ¿Por qué nos eludimos? ¿Por qué nos arriesgamos a que por incumplir estas recomendaciones venga la muchacha que fue a la Comisión Interamericana, o la trans o la lesbiana que fue a la Comisión Interamericana, y que esta, al no responder el Estado, nos demande ante la Corte, nos acuse ante la Corte y que la Corte nos vuelva a condenar? Aquí no nos da vergüenza eso. Ya se volvió tan normal para los hondureños que la Corte Interamericana condene al Estado de Honduras, que ya no nos importa, ya nos da lo mismo si nos condena o no nos condena. Ese es el tema. Me tardé porque quería que lo comprendieran bien, eso es el asunto. Entonces no es distractor, es un tema que está ahí sin resolverse porque siempre lo eludimos, siempre lo eludimos. Marlon Lara con Frente a Frente esta mañana. ¿Qué tal, Marlon? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Has leído este caso? ¿Has estudiado este caso? Lo he leído. Me alegro. Y quiero decirte que te felicito porque hiciste el enfoque correcto, porque creo que lo enfocaste de la manera tal y como está la solicitud, y es un tema que, como tú dices, hay que debatirlo, y es un tema más de libertad. Es un tema de libertad de las personas de escoger lo que ellos quieren ser. Y en ese sentido, nosotros como Partido Liberal, yo en lo personal tengo mucho respeto por la libertad de cada persona a pensar y hacer lo que él considera que es lo correcto para él. Y contento de estar con Jorge Zelaya, igual con Víctor Grajeda, debatiendo este tema, que esperamos que a raíz de este debate la sociedad pueda tener un aspecto más claro de lo que realmente queremos los hondureños, vivir en paz, en armonía, y que nadie se sienta menos ante la sociedad, ante las leyes del país. Y qué bien que tú decidiste este día tocar un tema que, como tú dices, es un tabú en la mayoría
de las mentes de los hondureños. Así es, muchas gracias, Marlon. El diputado Jorge Zelaya, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Excelente. ¿Estás bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Me Gracias, alegra. Renato. Saludar igual a Víctor, a Marlon, colegas en el Congreso Nacional. Aprovechar esta oportunidad primero para decir, bueno, la primera vez que se condenó a Honduras en el gobierno del expresidente Callejas, era el procurador general en aquel momento, Rubén Darío Cepeda. Sí, Cepeda. Y fue por los casos de Saúl Godínez y Manfredo Velázquez. Recuerdo perfectamente. Pero es un tema, obviamente, que no debe ser distractor de ninguna naturaleza. Pero quiero, Renato, tomarme un minuto para saludar a la profesora Mirna Aurora, creo que Castillo Funes, Mirna Aurora Castillo Funes, porque fue la maestra que se le dio sobreseimiento definitivo ayer, hace 2 días, correcto, sí. Entonces, sí. en los medios de comunicación se le dio un despliegue enorme. Y yo creo que como justicia se le debe de reconocer el querer corregir, y ojalá lo siga haciendo, a un joven que no tenía una conducta adecuada. Un niño, porque era un niño de 11 sobre 12 años de 6º grado, y que a raíz de eso, bueno, estuvo presa, tuvo una crisis enorme, y yo creo que el quitarle la autoridad, incluso te escuché en su momento comentarlo, a los maestros, ese es uno de los grandes problemas que se está viviendo, no solo en nuestro país, sino que en el mundo en términos generales, en el mundo, y creo que se deben de retomar. Esos son los asuntos, Renato, creo que te mandaba el comentario ese día, que los medios de comunicación deberían de abordar con mayor frecuencia. Se ha perdido las situaciones de tipo moral, la ética, el sentido de responsabilidad, y todas estas cosas se aprenden en el hogar y se complementan en los centros educativos. Y hoy le hemos quitado la autoridad a las y los maestros. Por eso es que ellos tienen temor de corregir a los niños. Y a veces en el hogar los padres cometen el error de ser permisibles y que hagan los hijos lo que quieran hacer. Entonces, cuando van a los centros educativos son muchísimo más malcriados. Así que saludar a la profesora Mirna Aurora en Choloma, que Dios quiera que nos esté viendo, y decirle continúe por esa ruta, y que sea también un buen mensaje para otras maestras y otros maestros para que intenten corregir a las y a los alumnos que a veces tienen conductas inadecuadas en su casa y que ese comportamiento van a reflejarlo a la escuela. Muchas gracias, Jorge. Gracias, y también nos acompaña esta mañana el diputado de Libre, Víctor Grajeda. Víctor no ha tenido ningún temor, ninguna vergüenza en el Congreso de admitir su orientación sexual. Y a cuanto programa se le invita también viene, porque al final él debe tratar de concienciar en función de todas las personas que tienen una orientación sexual distinta a la suya y que por eso son marginadas por el Estado. Estos son los momentos y los espacios que hay que aprovechar. Bienvenido, Víctor. Usted nos va a explicar la situación real de lo que está pasando y lo que se le está pidiendo al Estado de Honduras por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ayer dijo, y lo escucharon hace poquito a Russell Tomé diciendo, sí que hay que buscar, dice, otras alternativas para cumplirle los derechos y que se sientan protegidos a la comunidad LGBTI. Oíme, como un ser humano a esta altura por su orientación sexual va a andar pidiendo y de rodillas al Estado que por favor tutele sus derechos que ya están garantizados por la Constitución. Es una vergüenza, hombre, es una vergüenza. ¿Comen ellos? Claro que comen. Pagamos impuestos. Pagan impuestos. Quieren un futuro mejor. Entonces, ¿por qué tienen que andar de puerta en puerta pidiéndole a la institucionalidad del Estado que igual el Estado vela por los derechos del resto de personas, porque no vela por los derechos de ellos también? Esa es la temática de hoy. Esa es la temática de hoy. Y yo sé que Marlon, Jorge, tienen sus propios puntos de vista, porque Jorge en esta materia es conservador. No, súper conservador. Súper conservador, súper conservador. Sí, al 100%. Marlon es más liberal en este aspecto. Fíjate que es un tema de cómo se da la crianza en el hogar de nosotros, cómo lo enseñan a uno a respetar los valores, como en la escuela, lo que decía Jorge, los maestros le inculcan los derechos que tienen las personas. Decían los maestros antes,
el derecho ajeno es la paz, o sea, respetar hasta dónde llega, hasta dónde es el límite que yo tengo sobre la otra persona. Pero en este sentido quiero decirte que nosotros debemos de respetar cómo piensa y cómo se siente cada persona. Digamos, yo siento que en el Congreso Nacional el hecho que haya un diputado que acepte su condición y que se le respete su condición y que no se le margine, que él pueda opinar, que él pueda participar en las diferentes comisiones, eso quiere decir que hemos dado un avance porque se le respeta su condición, no hay marginamiento, no creo que él se haya sentido avergonzado de haber dado a conocer ante la sociedad su condición, su forma de ser. Es decir, su orientación sexual, sí. Dilo con por eso libertad, digo. su orientación sexual, sí. Y que se le respete esa condición, porque es lo que la sociedad tiene que aceptar. Ahora, eso es una situación que se le respete a él. Lo que no podemos nosotros aceptar es que se quiera imponer el pensamiento que él tiene al resto de los diputados. O sea, vamos a respetar su condición sexual y él va a respetar la condición de los demás, porque en este aspecto yo, cuando me tocó ser alcalde de Puerto Cortés, yo tuve buenos funcionarios que eran, que desde que iniciaron sabíamos que su orientación sexual era diferente. Y de los dos géneros, ¿verdad? O sea, tenía mujeres y tenía hombres también. Y eran personas disciplinadas, honestas, trabajadoras, que aportaron mucho beneficio a la ciudad y nunca se les discriminó. Entonces yo creo que ese es un tema diferente a lo que el enfoque que se le quiere dar a esta situación de que se quiere legalizar el matrimonio. Es un tema totalmente diferente. Y en ese sentido yo creo que a medida vayamos abordando esta temática ante la sociedad, sin llevarlo al extremo, porque ya lo del matrimonio es yo no creo que ni es eso lo que están peleando ellos. Tú lo enfocabas muy bien, tú lo decías, lo que ellos quieren es que se les respete su libertad a ser como ellos quieren ser, a tomar una decisión, y en ese sentido no tenemos ningún problema. Nosotros como Partido Liberal respetamos el derecho a la libertad, somos garantes de ese derecho a la libertad y vamos a seguir siendo garantes de ese derecho a la libertad. Bueno, pues tenemos que ir a una pausa comercial, es la primera del programa, y ya luego vamos a escuchar al diputado Víctor Grajeda y haciéndonos un resumen sobre estas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Honduras, que si Honduras no las acepta, no las aplica, entonces nos exponemos de nuevo a que el caso vaya a la Corte Interamericana y que allá nos vuelvan a condenar. Pero como ya no nos hace ni chichote que nos condenen. Es que hemos perdido la dignidad, hombre. Hemos perdido la dignidad. Ya no importa que condenen cuantas veces quieran al Estado de Honduras. ¿Y a mí en qué me afecta? ¿Saben qué lo afecta? Que el país deteriora su imagen como un Estado de Derecho débil. ¿Y sabe cómo repercute eso? Que no vengan inversionistas. ¿Y sabe las consecuencias de eso? Que no haya suficiente generación de empleo en el país y que usted esté primando y pensando irse de Honduras. Todo esto acarrea al final esas consecuencias. En la medida que seamos un Estado de Derecho precario para el mundo, aquí no te vienen a invertir. Y entonces, nuestro capital no basta para generar la riqueza que el país demanda. Y si no tenemos ese capital suficiente para la generación de empleo, para crear riqueza, para mejorar nuestros presupuestos y que estos se orienten hacia educación, hacia salud, hacia infraestructura, usted en 6 meses va a estar pensando irse para Estados Unidos. Se lo digo yo. Ayer llevo a una persona humilde, trabajadora, a mi casa. Mira, fíjate que yo quiero sembrar flores, hombre. Tú que sos jardinero, dime qué puedo hacer. Y hablando, don Renato me dice, yo me quiero ir del país. Es cierto, yo gano, me dice, pero siento que no estoy haciendo nada en Honduras. Yo me quiero ir del país. De veras, ¿y por qué te quieres ir, hombre, si tenés un salario? Sí, es que no prospero, me dice, no prospero. Luego en la noche me encuentro con una maquillista, por cierto, de aquí, de la empresa, que tiene su buen salario. Tiene su buen salario de acuerdo al trabajo que hace ella de maquillista. No, don Renato, yo me quiero ir, me dice.
Yo siento que en Honduras no prospero, yo necesito mi casa, dice. Ese es el pensamiento de muchos. Hombre, y entonces... Y si ella que está en buenas condiciones tiene la necesidad ¿Date de cuenta? irse, no digamos Sí. una persona que es discriminada. Date cuenta, o hasta la gente que tiene un salario mínimo, que no es la gran Ajá, cosa, y a los que no pero son tienen 8.000, 10.000 empiras. Se quieren ir del país porque dicen que no prosperan, que quieren su casita, que ¿qué van a hacer con 10.000 empiras? ¿Cuándo van a construir su casa? Pausa y volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Aniversario de Tegucigalpa, la historia detrás de la ciudad más importante del país. Es el principal titular esta mañana de tu nota. SAC, ¿qué es la SAC? Es la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Más de 500 millones de lempiras en pérdidas de cultivos por lluvias en Honduras. ¿Cómo vas a crecer? Si todos los años estás perdiendo esto más. ¿Cómo vas a crecer económicamente? ¿Cómo va a prosperar la gente? Si la poca riqueza que te crea un año se la lleva el chamelecón y el ulúa. ¿Y desde hace cuánto venís diciendo que necesitamos 2 represas ahí en el Valle del Sur? Tres. Y que se gastaría menos que lo que se pierde con las inundaciones todos los años, hacer las represas. Suficiente, me quedo con estos 2 titulares de tu nota para que usted entre a tu nota y lea estas noticias. Titulares por cortesía del Banco de Occidente. El Banco de Occidente con préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Víctor Grajeda es diputado de Libre. Leonela Zelaya es la hondureña que presentó este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Diputado Víctor. Ella es la víctima. Sí. Renato, agradecer el espacio. Es un tanto triste tener que estar sentado aquí para poder tocar este tipo de temas que no deberían entrar en discusión. 1, 2, habiendo una situación en el país que necesita de verdad ponerle la atención adecuada. Hay gente que está durmiendo en albercas y que no tiene lo suficiente para estar cómodo, porque se está haciendo todo lo posible para que ellos pues hagan de este tiempo tan difícil lo más llevadero posible. Pero en medio de esto ocurre una ola de desinformación que viene a desmeritar lo que realmente se necesita poner atención. Ya usted lo acaba de leer, cuántas pérdidas no han habido a raíz de estas lluvias, y nosotros aquí sentados hablando de derechos humanos es un tanto molesto, pues, porque o sea, teniendo temas realmente de relevancia en la actualidad que tenemos que tocar, y tenemos que volver a lo mismo. Los derechos humanos no tienen por qué entrar en juicio o en tela de discusión. La comunidad LGBTI a lo largo de los años en nuestro país ha sido violentada en temas de derechos humanos, ampliándole un poco el tema de la compañera trans. Leonela fue asesinada en el centro, ella era trabajadora sexual. Fue asesinada, ya le digo, aquí tengo la fecha, el 15 de agosto del 2004. Desde ese entonces se está trabajando en tema de solicitud de atención de justicia en nuestro país. Al no ser atendida de manera debida esta solicitud, pues las compañeras de las organizaciones a las cuales ella pertenecía, pues toman a bien buscar la justicia afuera del país, que no debería tampoco de ser así si tenemos nosotros nuestras instituciones para poder atender o ser veedores de la justicia para cada uno de los ciudadanos. ¿Cuándo fue asesinada Leonela Zelaya? El 15 de agosto del 2004, con una puñalada en el corazón. ¿En qué ciudad de Honduras? Aquí en Tegucigalpa fue, sí. Entonces, desde ese entonces se empezó a investigar, se hicieron las solicitudes correspondientes, pues, a manera local en nuestro país. Se solicitó que se investigara, que se condenara, que se investigara para poder darle resolución al caso.
pues no hubo ninguna respuesta. Entonces las organizaciones buscan ayuda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es atendida y tuvo un informe, ya les digo, ahorita las compañeras de la red Lésbicos Catracha me estuvieron ampliando un poco sobre las fechas de el informe que emitió la comisión. Fue en diciembre del 2021. Sí. Entonces, a raíz de esto, pues surge la solicitud de la comisión que da ciertas recomendaciones. Hay que utilizar las palabras correctas porque se está utilizando la palabra imponer, quiere... recomendaciones. Son recomendaciones. Son recomendaciones. Para poder enmendar la violación a derechos humanos en este caso en específico. Y evitar que el caso pase a la Corte. Evitar que el caso pase a la Corte. ¿Y qué es lo que nos recomienda? Si me lo puede repetir, por favor, el diputado Víctor Grajeda, ¿qué es lo que recomienda la Comisión Interamericana en el caso de Leonela Zelaya? Lo que llegó al Congreso Nacional, que es lo que nos compete a nosotros, que es por el cual se hizo el revolú de desinformación, una toca el tema del matrimonio igualitario como recomendación, no como solicitud ni para imponerlo, ni que va a haber un proyecto de ley o algo que se va a presentar. Se habló también del tema de la adopción para personas que están en pareja con de mismo sexo. Se habló también del tema del respeto para las personas que su identidad sexual es diferente a heterosexual. Entonces, esto con respecto al Congreso, ya que en el artículo 112 y 116 de la Constitución son bien enfáticos y prohíben este tipo de realidades en nuestro país. Entonces, claro, la PGR recibe de la comisión la propuesta para poder enmendar este grave atentado a los derechos humanos, que es no atender una solicitud por tema de un asesinato de una compañera. Entonces cae al Congreso Nacional para que vea estos artículos y vea la manera de cómo poderlas mejorar. Entonces, eso es lo que sucedió. También se giró notas para tema de salud, porque viene mencionado ahí el tema de la donación de sangre. Parece mentira, pero yo aquí sentado yo no puedo donar sangre. Si alguno de mis familiares tiene algún accidente, yo necesito donar sangre para él. Teniendo el mismo tipo de sangre no puedo. Porque soy homosexual. El Estado supone que tu sangre está infectada por tu condición de orientación sexual diferente. Entonces, el acceso a la salud es clave, que eso va en medio de la aclaración. Oíme, pero aquí a todo el mundo le hacen una prueba a la sangre antes de aplicársela a otra persona. Y entonces, ¿por qué te marginan? Porque no te hacen la prueba como se la hacen a los heterosexuales. Así y determinar funciona. si la sangre está limpia o no. Así funciona. No podemos, ni las lesbianas, ni los homosexuales, mucho menos las chicas trans no pueden donar sangre en nuestro país en tema de salud. Y en tema de acceso a educación, pues obviamente la educación es la raíz para poder mejorar las condiciones de vida de cualquier persona. Una persona, por sentirse o identificarse o manifestarse de manera diferente, no puede optar a estar en un centro educativo. Es discriminado tanto por las instituciones públicas y privadas y no puede desarrollar en materia académica. Entonces, yo le puedo decir a usted, o sea, parece ridículo, pero es una realidad. O sea, es lo que vivimos día con día y es algo que... En la práctica, perdón, Víctor, en la práctica los homosexuales participan honestamente. Mira, también de repente es que, y con todo respeto, Víctor se lo digo, bueno, con Víctor hemos tenido bastante comunicación en el Congreso porque él estuvo en una comisión que estaban dictaminando mi proyecto de eso de la libertad de culto. Y él me decía, no, yo estoy en contra de esto, estoy en contra de... No, le digo, mire, cámbiale lo que quieran cambiarle. Si la intencionalidad es que se siga respetando la libertad de culto en el país, esa es, porque van a venir, Renato, cosas, 2, 3 meses, como máximo el próximo año, en donde van a querer controlar los medios de comunicación, las iglesias, como ocurre en Nicaragua. Entonces, uno debe de adelantarse a los acontecimientos. Entonces, lo que Víctor dice, dígame si no es cierto que muchos homosexuales, muchas lesbianas estudian tranquilamente en la universidad, en varios centros educativos. A veces el Partido Nacional sacó un comunicado, nosotros no somos homofóbicos, somos partidarios de una libertad, de que cada quien es libre de hacer lo que quiera hacer, pero tú lo dijiste, yo soy bien
radical, si cabe la palabra, y conservador en ese sentido. Para mí el matrimonio, por ejemplo, es mujer y hombre. Para mí ese es el matrimonio. El matrimonio entre mujer, mujer, varón, varón, no, para nada, para nada. Y la constitución de la familia es hombre, mujer. El código de la familia. Sí, esa es la percepción también que yo tengo y me voy a morir con ella. O sea, te lo digo así sinceramente, pueden cambiar muchas cosas. Ahorita recién lo hizo Cuba, que fue el último de los países. Se aplica en varios estados de los Estados Unidos. Pero bueno, no solo porque tampoco allá hacen cosas malas igual, ¿va? O sea, cosas que no son correctas hacerlas. Pero mira cómo nos salimos del tema a hablar del matrimonio igualitario. Ajá, sí. Y mira qué es lo que está priorizando él, que dice que él no le puede donar sangre. Si la mamá de Víctor Grajeda depende de una pinta de sangre, su hijo, por su condición... Claro. Bueno, pero eso es lo que debe de revisarse, Renato. Esas son las cosas que debe de revisarse. No le puede donar la pinta de sangre. Eso es lo que estamos ya respondiendo ese es el punto de esto. A la mención. El tema de educación, diputado, hay un 65% de la comunidad, lo interno de la comunidad, que es analfabeta. Y el resto se cohíbe para poderse manifestar, para poderse educar. Y estamos hablando de que el acceso a la universidad, ¿usted cuántas chicas trans ha visto en la universidad usted estudiando? Yo yo no voy a la universidad por mi edad, pero estoy seguro que sí. Cuando digo por mi edad, después ya hace años terminé la universidad. Tú lo que dices es que son marginadas. Son marginadas. El acceso a la educación es sumamente complejo en este país también. Hace poco salió un video en el que se me etiquetó donde un niño no podía entrar a su centro educativo porque el maestro no consideraba que era la manera adecuada para poder entrar a la institución. O sea, ahí entra, ¿es la ropa la que estudia realmente o es el estudiante? Renato, ahora, sí. quiero entender bien, porque pasamos de un tema de derechos ya a otro tema que es el pensamiento que Víctor dijo en su participación. Al inicio es respetar el derecho de una persona que fue asesinada, que el Estado reconozca. Pero ya después, cuando usted avanzó en su intervención, mencionaba ya el tema de que se respete el matrimonio igualitario, de que tengan derechos a adoptar niños. Y eso es precisamente... No, eso estaba describiendo las recomendaciones que la comisión y eso es hizo. precisamente lo que nosotros mencionamos al inicio, que respetamos el derecho de su orientación sexual, que usted tenga plena libertad. Lo que no se permite en la Constitución de la República es que su forma de pensar se quiera imponer a la sociedad. O sea, respetamos su derecho, y vamos a apoyar que usted tenga libertad de vivir como usted quiera, como usted se sienta bien. Entonces ahora le hago una pregunta, diputado, porque usted sí se puede casar y yo no. Bueno, eso es lo que vamos, porque la sociedad se rige por leyes y por códigos. Usted, por ejemplo, mencionaba ahorita que un maestro... No, pero déjeme terminar después. Que un maestro no le permitía a un niño entrar a un aula de clases por su vestimenta. No sé cómo iba vestido, pero yo le voy a decir algo a usted. Si yo hubiera querido venir aquí en chancletas y de chores, porque yo lo quiero hacer así, ¿es correcto que yo hubiera venido de chores y en calzoneta o en camiseta y como ando en mi casa? Hay códigos, hay normas, hay conductas que hay que respetar. Y eso es derecho a la libertad. O sea, tenemos que respetar que si vamos a venir a discutir acá, tenemos que tener una conducta, una norma que va a regir cómo nos vamos a comportar dentro de este set. Entonces, yo lo que le quiero decir a usted, una cosa es, y le voy a poner este ejemplo, Víctor. Usted quiere que se le respeten sus derechos y vivir en plena libertad y gozar de los derechos que tienen los demás. Y en eso usted debe sentir que, lo dijo Jorge y lo repito yo, que somos dos instituciones políticas, respetamos ese derecho. Pero, y es un tema más de gusto, es un tema de gusto, porque hay gente que tiene gusto por los menores de edad. Y no vamos a permitir como sociedad
que venga alguien después y diga, vamos a legalizar que una persona mayor va a poder abusar de un menor y eso lo vamos a respetar como sociedad. Eso no lo podemos permitir. Pero no estamos tocando ese tema ahorita, pero le diputado, estoy diciendo, es un tema bien sensible. pero le estoy diciendo... Es un tema bien sensible, estamos hablando de otro tipo de temas, estamos hablando de la recomendación. Permítame terminar, lo que le estoy diciendo es que hay normas y hay códigos que la sociedad tiene que restringir y tiene que respetar. Escuchó la palabra pero solo déjeme restringir. Solo tiene que dejarme terminar. Ajá. Yo en lo personal respeto su orientación y su garantía de que usted se pueda desenvolver ante la sociedad respetándole sus derechos. Pero usted también tiene que entender que la sociedad tiene que regirse por códigos, por normas, por leyes. Y ahí ahí es donde nos respetamos todos. No podemos nosotros querer cambiar las normas, cambiar las leyes, imponiendo el derecho de su pensamiento ante la sociedad. No, tiene que ser algo que sea escaladamente, tiene que irse dando este comportamiento ante la sociedad. Pero fíjate, Marlon, que nos hemos desviado un poquito, sí. Miren, nos hemos desviado un poquito. Sí. Porque la discusión es por qué hay derechos elementales, derechos humanos elementales. Yo aquí tengo el listado, que entonces ellos le voy a hacer una lectura por su condición sexual no de los tienen. derechos de cuales yo Miren, olvidémonos del matrimonio igualitario en este momento. Bueno, Renato, olvidémonos del matrimonio igualitario en este momento. ¿Tú crees que fue correcto lo que se hizo el 15 de septiembre en el Estadio Nacional? De no permitirles... No, ¿cuál? Que entraron ahí los homosexuales desfilando y sin ropa interior y eso salió en todos los medios de comunicación. O sea, ¿tú crees que fue correcto eso? O sea, le hago la pregunta a ellos. No fue correcto, Renato. Y la mayoría del pueblo hondureño te lo puede decir así, que no fue correcto. Cuando desfilaron ellos... ¿Y por qué iban desnudos? ¿Tú los viste? ¿Iban desnudos? No, hombre, sí, es que una compañera de la comunidad de una organización desfiló con una falda extremadamente corta. Entonces, respondiendo a la observación. ¿Es correcto eso? No, es una decisión personal de ella, censurable, me parece que es censurable. Me parece que es censurable. Porque ahí habían niños y niñas. Pero esa es como la excepción. Exacto. Bueno, mira, esas excepciones son las peligrosas en todo, Renato. En todo en la vida. Mira, tú me conoces perfectamente, yo sé, nos conocemos muy bien. Entonces, hay cosas, hay normas, hay conductas, moralmente hay cosas que no se deben de hacer. Y si se van permitiendo de a poquito, después la costumbre, como dicen, se hace ley. Por eso, y aquí está Víctor. ¿Cuántas palillonas heterosexuales mujeres salen desfilando con la falda súper cortita y nadie? Sí, pero no como salieron las que estuvieron en el 15 de septiembre, que usted mismo lo acepta, Víctor. Mira, Jorge, yo mismo le decía a mis compañeros, sin nada. ¿Cuál es el gusto de la prensa escrita los 16 de septiembre? Pero verlas decentes, Renato. Oíme, sí. Bueno, con su corto, esa andaba sin corto, Renato, andaba sin nada. No, eso es censurable. No, eso es censurable. Si se permiten esas cosas. Pero mira, el puntito clave. ¿Quién lo permitió? El gobierno mismo lo permitió. El puntito clave de la discusión. Llevar a otra cosa, Renato. Mira, eso es censurable. Nos quieren llevar a otra cosa. Pero igual, el ejemplo de cuál es el gusto de los fotógrafos. Entre más corto anda la palillona, al siguiente día es la que más destaca. ¡Qué piernas! A legua se nota que hay morbo de por medio cuando sacas esas fotografías en primera plana. Mira, pero el puntito clave, porque yo no quiero que se me desvíe el tema, el puntito clave son los derechos. Es que los derechos. Pero que respeten también los derechos de los demás, Renato. Ahí está la clave. Que los tienen y hay que respetárselos. Yo le decía a Víctor. Estamos hablando de la Constitución. Entonces, mira, hablando de tema de derechos, dice pero que respeten en el artículo 59, las personas humanas es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos tienen obligaciones y respetar y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, créase que las instituciones, Comisiones Nacional de Derechos Humanos, la organización prerrogativa y las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será objetivo de ley especial. Lea el 112. Ahora vamos al 112. Si nosotros somos el fin
de esta No, lea el Constitución, 112. porque nos van a prohibir podernos casar. Ahí dice la Constitución también. En el caso uno lee hablando eso es lo del que le matrimonio. interesa a uno. ¿Por qué Hay que nos leerlo van a todo. prohibir No, poder Víctor, donar lea sangre? el 112, no lea el 112. Lea el 112. Es muy claro. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer que tenga la calidad de tales naturalezas y contraer matrimonio entre sí, así como la igualdad jurídica de los cónyuges. Pero también dice, se prohíbe y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Dice ¿Por la qué? Constitución. Sí, es texto constitucional. Texto Es constitucional. texto constitucional. en Entonces eso ahí estamos entra... claros. Y para ahí reformar entra- se Entonces, necesitan 96 votos. ahí entra. Yo te entiendo, pero yo quiero que este debate vaya más allá, porque mira, fíjate bien, hemos suscrito ese tratado interamericano, pertenecemos a la Comisión Interamericana, pertenecemos a la Corte Interamericana. Es cierto, la Constitución prohíbe el matrimonio igualitario, Claro. está totalmente claro. Por eso voy a llamar al abogado Félix Ávila, porque me está enviando ahí unos datos para corregirme algo que yo dije. Muchas gracias de antemano, Félix Ávila. ¿Qué hace cuando el Estado se compromete? Yo sé que la ley primaria es nuestra Constitución, pero se compromete en un tratado como este del sistema interamericano, que hoy nos está recomendando los derechos que no se le deben restringir a la comunidad LGBTI. Y ahí mismo recomienda ya una sentencia de la Corte Interamericana admitiendo el matrimonio igualitario. Ya hay una sentencia que voy a leer. ¿Qué tiene que hacer el Estado si su Constitución dice no al matrimonio igualitario? Pero el sistema interamericano, ya con sentencia de la Corte, autoriza el matrimonio igualitario. Pero miren, ya nos desviamos del tema. Yo quería quedarme, después vamos a tocar el tema del matrimonio igualitario. Yo quiero quedarme con los derechos de ellos. Marlon, Jorge, cualquier familia hondureña puede tener o puede surgir en su seno un niño o una niña con orientación sexual diferente. Claro. Y tú como papá o como mamá no querrás que te marginen por la condición sexual diferente a tu hijo o a tu hija. Estamos de acuerdo, Renato. Ok, entonces concentrémonos en eso primero. Claro. Y después pasemos a lo otro, a lo del matrimonio igualitario. Y lo dijimos, respetamos el derecho que él tiene de su orientación. Él es libre de actuar y pensar como él se sienta bien y nosotros estamos de acuerdo con ese tema. Ahora, ya cuando entramos al tema del debate es más complicado porque, como le decía Víctor, las sociedades se rigen por leyes, normas, códigos y conductas, o sea, y eso es lo que nosotros debemos hacer que se respete. Solo déjenme que llevemos por partes el tema. Hablemos de esos otros derechos que no estamos hablando del matrimonio igualitario. Y luego debatimos el matrimonio igualitario. Correcto. Sí. ¿Qué haremos? ¿En qué parte se prohíbe que una persona con orientación sexual diferente, bueno, una trans, una lesbiana o un homosexual no necesariamente? El artículo 112. Y prohíbe que por ejemplo, dice el artículo 112, que si una pareja se casa en el exterior, y vienen a vivir a Honduras, no se le van a reconocer ese matrimonio que contraen en el exterior. Yo pregunté y la Constitución no les permite adoptar. No, yo pregunté por la sangre. Pero eso es un tema. Yo le voy a decir algo. Mira, si tú quieres donar sangre, simplemente te presentas al lugar, te preguntan y usted tuvo hepatitis, por ejemplo, yo tuve hepatitis, obvio, no puedo donar sangre. Sí, le preguntan. Luego le hacen un test para probar su sangre y eso tiene que ser así, porque no simplemente puede ser una enfermedad viral contagiosa, o sea, son normas, son procedimientos que tienen que pero es que tú estás diciendo que a los homosexuales no se les permite donar sangre. Es una política que en los centros de salud se aplica igual. O sea, eso es una de entre tantas. Hay personas que con solo el hecho de verse diferentes no son atendidas dignamente en un centro de salud. Yo me he reunido con chicas trans y ellas me dicen que no les dan ni el medicamento ni para la presión, ni para el azúcar, que una de ellas se accidentó y se golpeó la pierna. Lo que le pasó fue que se la terminaron apuntando porque padecía de azúcar y no fue atendida debidamente solamente porque no fue identificada como ella se percibía. A ese punto es que eso es lo que tenemos que discutir. Si eso no es que se le inhumano. respete. No, claro,
que se le respeten los derechos, Víctor, es lo que te digo. O sea, sí, todos estamos de acuerdo en eso. Tenés que entender Entonces, que respetamos... el tema de la comunidad no viene enfocado en el matrimonio igualitario. Ok, estamos, ese es el Y lo he punto. dicho muchas veces porque me preguntan a mí que si yo comparto que en este momento que uno, ratificando, volviéndolo a decir nuevamente, Víctor, pero cuando usted va a en donar los sangre, ¿por qué le 4 dicen que años no? del trabajo... ¿Por qué le dicen que no cuando usted quiere donar sangre? buena pregunta. Claro, por eso, Habrá que abocarse a los porque le dicen que no, porque yo instituciones hasta de hoy salud. sé eso. Yo dono 3 veces al año sangre. Pero 3 usted veces está al año. casado, es un hombre heterosexual. Podemos Mira, decir tenés que es ser un- homosexual para que verifiques Bueno, la discriminación que no, sufre Renato, esta gente. pero la pregunta es quién... Que no es ley. No, por eso. No es claro. ley. Y si no es ley, No es ley. ¿cómo es que lo prohíben? Pero es un Entonces- derecho humano. No, indudablemente, y estamos completamente de acuerdo en eso. Víctor, Entonces, ¿qué además, sucede? esa cosa Quería el Estado aclarar, debe investigar. quería aclarar Esa esto cosa debe porque investigarla el Estado. ¿Por qué? en estos 4 años en la agenda legislativa de este Congreso Nacional no entra en discusión el matrimonio igualitario, 1. 2, no está tampoco manera de compromiso en el tema del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Entonces no hay, utilizaban la palabra alarma, pucha, me parece que la palabra alarma en este momento me parecería más enfocado en tema de las inundaciones, en tema de la necesidad que están viviendo nuestros compatriotas en este momento. Eso sí es para encender las alarmas. Pero de algo que es una simple correspondencia que llegó al Congreso Nacional No, pero no a es una manera simple de una correspondencia. recomendación No es una simple. de una comisión internacional a la cual pertenece el Estado de Honduras. O sea, Ok, solo permítame un segundito porque no quiero que el error que yo transmití se quede como verdad en la gente que nos ve. Me dice el abogado Félix Ávila, que conste abogado, yo hablé de la última década. Me dice el abogado Ávila que Honduras no es el país con más casos y sentencias en contra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay 25 sentencias hasta ahora en más de 35 años de estar en la Corte. O sea, hay 25 sentencias en contra de Honduras. En 35 años de pertenecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guatemala tiene 55 sentencias en contra. ¿Sí? Colombia 43 y Perú 102. 102. Pero has visto que en las últimas décadas Es que se ha incrementado. son más claro, recurrentes claro, las claro. sentencias en Por eso yo me contra recordaba del la Estado de primera Honduras. vez, hacíamos mención de eso por Entonces, los miren, desaparecidos. el caso de Leonela Zelaya, que fue asesinada en Tegucigalpa, ¿qué año? Repetime. el 2004, 2004. que casualmente fue el año en el que se reformó la Constitución para prohibir el matrimonio y la adopción. Viene la Comisión Interamericana y nos recomienda, nos hace algunas recomendaciones y nos dice, si ustedes que son suscriptores de ese tratado no cumplen con estas recomendaciones, entonces este caso va a pasar a la Va a Corte. pasar a la Corte. Y va a suceder lo mismo que sucedió con Con la el caso señorita... Vicky Hernández. ¿Cómo? Vicky Hernández. Vicky Hernández, que nos condenaron. Y ahora el Estado tiene que cumplir Es estricta la cumplimiento. sentencia. Nos condenaron por Vicky Hernández. Y ahora estamos a las puertas de que nos condenen por Leonela Zelaya. Dicho esto, voy a ir a una pausa. Y no termino de profundizar qué tiene que hacer el Estado ante la... No hablo del matrimonio igualitario. Ya la Constitución lo prohíbe. Pero la pregunta se la haré a Félix Ávila. Viene la Corte, emite una sentencia a favor del matrimonio igualitario, viene la Comisión y nos recuerda que hay una sentencia favorable o una resolución para el matrimonio igualitario. En este caso, ¿qué le toca hacer al Estado? Si ha suscrito ese tratado. ¿Qué le toca hacer al Estado, abogado? Ya le vamos a preguntar. Pero yo quiero que terminemos lo que va a hacer el Estado ahora con esas recomendaciones que hace simple para que no le violentemos los derechos humanos a la comunidad LGBTI. Debemos hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Porque, mira, yo sí creo que en Honduras por la condición o por la orientación sexual de la gente sí se les margina, sí se les margina. No es lo mismo ser heterosexual en Honduras que ser homosexual. Pero es que en todo Pero lado, eso en Renato. todo el Bueno, mundo, sí, Renato. en Pero todo esto lado. hay que- Claro que no debería Pero ser vivimos así. en estamos de Honduras acuerdo. y somos Correcto, políticos. no, correcto, Estamos de puestos acuerdo. en un lugar donde Y a nuestro veces es fin la es gente que se mejorar la margina calidad de sola. vida de las personas. Y en medio de eso están los derechos humanos. Y es mejorar la calidad de vida. Para eso nos eligieron. Eso fue nuestro discurso. Vamos a ir al Congreso para proponer leyes para mejorar las condiciones de vida. Sabes que es algo Entonces muy no similar. es afuera Y te lo digo así rápido, es muy dentro similar. de nuestro Es como país. la gente de la raza negra,
que muchos, ellos mismos se sienten a veces discriminados y dicen, es que me discriminan, es que en todo lado me discriminan. Eso es lo que ocurre muchas veces, ese es el caso de veras de ustedes. A veces, y usted perfectamente lo sabe, que lo conversamos no solo una vez, 2 veces, 4, 5 veces, 7 veces, un montón de veces en la comisión. Entonces, a veces es uno mismo el que se aísla, el que se siente marginado. No, por su condición de ser como son. Lo dijo aquí Marlon, Renato, quiero son libres. Que Renato preguntó. Cada quien. Y mira que ya eso luce despectivo. Por su condición de ser como son. No, hombre, no es despectivo, Renato. ¿Y qué es lo que tengo que decirles entonces? Por Renato, su condición de que... Algo por que lo, Renato ¿cómo preguntaba. son? La CID es una instancia política y de conciliación del sistema interamericano de derechos humanos y no es un organismo jurisdiccional o un tribunal, por lo que sus recomendaciones no son obligatorio cumplimiento. Lo que ha emitido la CID es una recomendación, no es una sentencia de la Corte. Correcto, sí. Y lo que sucede es que la Procuraduría General de la República, por instrucciones del gobierno, porque es el representante legal del gobierno, giró como una correspondencia al Congreso como parte de la agenda política del gobierno. Entonces, nosotros en el Congreso, se leyó eso por parte de la Secretaría porque es correspondencia, pero como Estado no estamos obligados a que una recomendación no es un tribunal, es una instancia. Mira, la Procuraduría te manda eso y dicen, traten de resolver eso ustedes, porque les corresponde a ustedes. Esas recomendaciones. Pero espérame algo más. Una Procuraduría que fue electa. Yo no quiero. Bueno, pero indistintamente de eso. Te quiero decir, es ilegítima, igual que la Junta Directiva. No fue electo con los votos de los ejerciendo lo que le compete. Pero ese es otro problema. Vemos como alguien que no está nombrado legalmente quiere imponer algo ante la sociedad. No puede ser. O sea, yo aquí diciendo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué diciendo, Marlon? Porque los casos que no se resuelven ahí, ¿a dónde pasan, Marlon? No, yo la Corte Interamericana. Pasan a la Corte. ¿Y qué hace la Corte? No. Algunas veces se emite sentencia. Y después, ¿qué hace el Estado de Honduras? Indemnizar y cumplir la sentencia de la Corte. Entonces hay que pararle bola a la Comisión Interamericana. No, Renato, nadie dice que no, a lo de la Procuraduría, pero nadie dice que no. Ahora digo, cuando decían el respeto al Estado de Derecho, te digo, mira, no es el tema, pero una junta directiva ilegal va. Decime quién no reconoce que es ilegal esta junta directiva. Sí, pero eso es otra cosa. Bueno, no, por eso dije, es otra cosa, pero tiene que ver un procurador que fue electo en forma ilegal. Entonces, este procurador rápido está mal. ¿Por qué? Porque es, y perdonen la expresión, pero es un conserje del Ejecutivo, que lo nombraron antes de tiempo y tú lo sabes. Bueno, entonces, esos son los problemas que se dan. Por eso, lo que tú decías, inversión que no viene al país. ¿Quién va a venir a invertir así en un país que cuando saben que tiene una junta directiva de Congreso Nacional ilegal, un procurador ilegal, un decreto de amnistía que se aprobó que no debe haberse aprobado, que por eso no viene la ciencia y ni va a venir? Oye, ¿qué día te lo y ni va a venir? No va a venir, Renato. ¿Quién va a venir a un país con los problemas que estamos enfrentando? Bueno, mira, yo te miro muy absoluto. Hace algunos minutos dijiste, ya vas a ver en 3 meses que aquí no va a haber libertad de culto. Claro. Oíme, mira lo que dijiste. Ya vas a ver en 3 meses que aquí van a cerrar medios de comunicación. No dije cerrar. Las presiones que van a haber, y lo reitero. Oye bien lo que yo no dije cerrar, va. Yo no estoy diciendo, pero que van a haber presiones a los medios de comunicación. Renato, eso está a la vuelta de la esquina, hermano. Eso está a la vuelta de la esquina. Eso tendría que ser uno iluso o no darse cuenta dónde nos están llevando. ¿Para dónde nos están llevando? No, es que mira, yo no estoy demeritando. Mira lo que hicieron con FONAC, lo que están haciendo con FONAC. Es decir, viniendo de un diputado, esas expresiones me preocupan más bien. Que me digas que en 3 meses aquí no va a haber libertad de culto, o que la presión contra los medios va a ser bárbara. Lo que está pasando en Nicaragua. Yo lo que digo es que en el caso de Víctor, él lo que quiere es que se le respete su orientación sexual, sus derechos y su decisión que él tomó de pertenecer a la comunidad LGTBQ. Entonces, ese es el tema de esto. Y yo le digo, como Partido Liberal y la ideología que nosotros tenemos, respetamos el derecho a la libertad individual y colectiva. Nosotros igual, como partido. Entonces no tenemos problema en eso, Víctor. O sea, usted siéntase que su derecho va a ser respetado
por la institucionalidad del Partido Liberal, por su ideología. Y eso es lo que usted quiere, que se le respete. Y le agradezco, señores diputados. Solo que al final no es que me respeten a mí, sino que respeten a muchos que no están en un puesto privilegiado. De eso se trata, perfectamente, de eso se trata. Y no tenemos problema con eso. Vamos a ir a la pausa. Miren que tengo en línea a Félix Ávila, al abogado Félix Ávila, al abogado Jonathan Varela y también al abogado Áfrico Madrid. A todos les voy a pedir así brevedad. Pero primero vamos con la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Óptica Matamoros, ahora en City Mall San Pedro Sula. Óptica Matamoros, el placer de ver bien. Bueno, ya le agradecía al abogado Félix Ávila primero por enviarme la información sobre los países que más sentencias han tenido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros no somos los primeros. En 35 años de pertenecer al sistema, hay 25 sentencias. Pero igual, el abogado quiere intervenir porque dice que ha escuchado algunos argumentos aquí de los diputados que merecen ser explicados para que el público, para que la opinión pública tenga una información más amplia. Así que lo escuchamos, abogado Félix Ávila. Buenos días. Muy buenos días, estimado periodista Renato. Buenos días ahí a los estimados diputados del Congreso Nacional de la República. Bueno, en principio, Renato, la información que le envié allí sobre para hacer la corrección, ¿verdad? Sí, no, está bien, muy bien, muy bien. Y claro, eso no significa que no tenga importancia, porque obviamente ojalá no tuviéramos ninguna condena en el sistema interamericano, eso sería lo ideal. No obstante, yo creo que pasando a otro aspecto, es decir, qué hacer con esas sentencias, porque el tema es como le puede pasar a cualquier, incluso a una persona, es decir, le dictan una sentencia y el beneficiario de la sentencia quiere que se cumpla, ¿va? En ese sentido, y estar en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, como estar en el sistema universal, supone para un Estado cumplir con las obligaciones contraídas en los convenios. Entonces, obviamente, estemos claros que Honduras es una sociedad democrática, se entiende pluralista también y debe respetarse las distintas opiniones de toda índole, pero obviamente cualquier Estado se enfrenta a los desafíos que estas cuestiones implican. Entonces, muchos países en el continente americano se han visto obligados a tener que cambiar incluso su legislación interna, sus constituciones políticas, como lo ha hecho Chile. Obviamente este es un tema en el cual, quiera sea o no, Honduras se enfrenta hoy día, pudo haberlo enfrentado en gobiernos anteriores. No sé si este será el momento oportuno, pero lo que sí es verdad es que no se puede soslayar. Cuando ya hablamos que Honduras ha sido condenada en, digamos, una ocasión siquiera, debe darle cumplimiento. No se trata de simple y sencillamente que una sentencia son, hay pronunciamientos claros como cuando dice páguese una indemnización, eso no es todo. Luego después en algunos casos, por ejemplo, como el que se plantea ahora, ¿verdad? Se ordena al Estado de Honduras realizar una profunda investigación con relación a la muerte de esta persona, llamado Vicky, y obviamente a partir de ahí aparecen también otros pronunciamientos que vienen a que la Corte las hace de manera respetuosa, como recomendamos al Estado de Honduras que revise su legislación. ¿Y por qué Honduras tiene que darle cumplimiento a esto? Porque en la Convención Americana, cuando la adoptó, cuando la firmó ante la comunidad internacional, se comprometió a respetar los derechos. Y hay un artículo ahí que es el 2 de la Convención, o el 1.2, donde dice que si el Estado de Honduras, para garantizar los derechos, que a continuación siguen, y son todos esos derechos, la vida, la igualdad y demás, entonces debe adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluso legislativas, para adecuar su legislación a la Convención. En ese sentido,
ese es un desafío que se encuentra. Si la Constitución de Honduras es contraria a lo que dice la Convención Americana, debe tarde o temprano modificarla. La Constitución. Modificarla en pro, ¿verdad? Sí. Modificarla para armonizarla, ¿verdad? Obviamente estamos claros que habrán diferentes opiniones. Como le digo, lo importante es que seamos una sociedad pluralista donde se respete la opinión de los demás, pero si en algún momento la sociedad hondureña decide, porque lo estableció así en una elección y eligió un gobierno de determinado corriente ideológica y esto impulsa una reforma, pues para eso es el Parlamento, para ver que allí se discutan esas cosas. Chile se enfrentó con estos desafíos hace un tiempo, son temas complejos como el aborto, el matrimonio igualitario, es decir, para hablarlo de esa manera, que implica pues permitir que haya matrimonio entre personas del mismo sexo, el tema de la eutanasia. Estos son temas complejos realmente, son difíciles, pero debemos de entender que efectivamente si hay una sentencia y el Estado de Honduras debe darle cumplimiento a esa sentencia, la pregunta es, y si no se le da cumplimiento, ¿qué? Obviamente, pues pertenecemos a la Organización de Estados Americanos, de ahí salen recomendaciones también, hay manera, es decir, no hay una cosa coercitiva como existe por ejemplo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que cuando una sentencia de la Corte Internacional de Justicia en otra materia no se cumple, pues el Consejo de Seguridad puede establecer otro tipo de intervención. Sí. Pero aquí obviamente pues sí tiene la obligación el Estado de Honduras para darle cumplimiento a esas decisiones, claro, que son sentencias claras. Y además, Renato, hay otras cosas, hay países incluso que han atendido su legislación no necesariamente con una sentencia, sino que con una opinión consultiva, que a veces esas sí son recomendaciones de carácter general, pero llega también determinados estados atendiéndose, es decir, sin esperar que llegue una sentencia, a hacer ciertas modificaciones cuando reconocen que deben hacerlo, ¿verdad? Para proteger los derechos de los demás. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, abogado Félix Ávila. Miren, aquí hemos quedado claros. Yo te voy a decir algo. En el Estado de Derecho que queremos construir y los tratados que hemos suscrito, estamos obligados a cumplir no solo con las sentencias de la Corte, sino con esas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pero van al Congreso. No. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Mira, ¿a dónde quiero llegar? Pero el hecho es que firmaste ese tratado y te comprometiste a que inclusive, si ahí te recomiendan algo, tenés que modificar la Constitución. Bueno, pero si están recomendando... Ese tratado fue después de que se aprobara la Constitución de 1981. Entonces, pero ¿a dónde quiero yo? Mira, en este momento, si no tienen ni votos para aprobar, no tiene el partido en el gobierno en este momento no tiene votos absolutamente ni para mayoría, ni para aprobar cosas que solo necesitan mayoría. Fíjate que nosotros, entonces, olvídate, eso no va a pasar, lo del matrimonio igualitario. En el debate nosotros estamos complicando porque Víctor bien lo decía, lo que a él le interesa es que se le respete su derecho. Es que ustedes, ahí no tenemos ningún problema. Ustedes fueron los que se metieron con el matrimonio igualitario. Yo les dije, hablemos de los derechos de ellos. Él lo mencionó, lo que pasa es que él empezó... Bueno, pero en la generalidad y en la descripción al final, de lo que se solicitó. Víctor, al final tú querías llegar a eso, tú lo mencionaste, pero yo lo que te quiero decir... No, yo tengo un listado de los derechos. Yo interpreto... Ya voy, solo déjame terminar con los abogados que están en la línea. Okay. Abogado, así, solo les voy a pedir brevedad porque se me está yendo mucho el tiempo y hay ciertas cosas que faltan debatir aquí. El abogado Jonathan Varela, adelante, buenos días, le escuchamos. Adelante, abogado Jonathan Varela. Hola, Renato. Buenas noches. Vaya. ¿Cómo están ahí? Saludos a todos los panelistas. Buenos días. Son una belleza, pero eso es bueno. Lo único que le quiero decir es que lo que no pasa por el Congreso no es un convenio, no es un tratado, no es nada. Lo mismo pasó en Cartagena de India.
Cuando Pepe Lobo fue a hacer unas casas allá, que no pasó por el tratado, ni pasó por el Congreso, y se dio como ley de la República. Es mentira. Bueno, pero no me voy a meter en eso. Mire, el tema produce delitos. Yo soy criminólogo. Yo soy doctor en criminología. Y esto produce delitos. ¿Por qué? Porque hay gente que se dedica. Esta es una profesión para ellos. Pero en Honduras no está legalizada. ¿El qué es una profesión? Es una profesión. ¿Qué una cosa? Profesión. Ejercerlo. El trabajo sexual. El trabajo sexual, dice usted. Sí, exacto. Yo no me quiero meter en cosas muy íntimas porque no es mi trabajo. Pero yo les estoy diciendo. Pero ¿cuál es su razonamiento jurídico? ¿Cuál es su razonamiento jurídico de este debate que tenemos? Bueno, que hay gente que llega con calzones siendo hombre. Ah, bueno. Y eso no es correcto. Bueno, muchas hay gracias. Gente que llega en calzoncillo y tampoco es correcto. Pero ese no es el tema que estamos debatiendo. Muchas gracias, abogado. Yo le respeto su criterio, pero ese no es el tema. Abogado Áfrico Madrid, adelante, buenos días. Sí, muy buenos días, Renato, a los honorables diputados Jorge Zelaya, Víctor Grajeda y Marlon Lara y a todo el pueblo hondureño. Buen día. Sin entrar al fondo o al análisis del fondo de ambos casos que han originado este análisis de su prestigioso programa, tanto el caso de Víctor Hernández, conocido como Vicky Hernández, sí, y Leonel Zelaya, conocido como Leonela Zelaya. Específicamente el tema en donde debemos de tener sumo cuidado es en el hecho de que la Procuraduría General de la República, como representante del Estado de Honduras, específicamente en el caso de Leonel Zelaya, que ha sido la observación o la recomendación enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Honduras, en donde esta comisión ha emitido una resolución extrapetita, o sea, más allá de lo pedido por el solicitante o por el demandante. Entonces, en este caso, esta recomendación sobre este caso incluye la sugerencia de reformas como la derogación de leyes para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de menores o de niños por parte de parejas del mismo sexo y otros derechos que en realidad en Honduras las personas pues que pertenecen a estos grupos sociales o de preferencia sexual tienen exactamente los mismos derechos y limitaciones que todo el resto de la ciudadanía, excepto en aquellos derechos que se generan producto del matrimonio. Entonces, en ese sentido, yo sugeriría y exigiría más bien como ciudadano al Estado de Honduras y a la Procuraduría General de la República, que de paso pues fue electa ilegalmente, pero tal y como usted lo mencionó, ese es otro tema de análisis, que no vaya a allanarse o a aceptar una negociación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Leonel Zelaya, en donde vaya a comprometer al Estado de Honduras con circunstancias que van más allá de la capacidad y de la competencia del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque cualquier reforma a la Constitución de la República, al Código de Familia, al Código Penal y a cualquier otra, a la legislación de menores, al Código de Menores, es una competencia exclusiva del Congreso Nacional de la República y la mayor parte de esas reformas requieren mayoría calificada. Sí. Así que desde ya yo advierto como ciudadano y como defensor de derechos humanos, porque no solo un sector de la sociedad tiene derechos humanos, otros tienen derechos humanos también. Entonces, en ese sentido yo solicito al Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República, que no vaya a ir a comprometerse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con reformas que no le competen al Poder Ejecutivo, sino que al Poder Legislativo. Además, hay otros derechos que deben observarse en todos estos casos. Por ejemplo, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y dice que la libertad de cambiar de religión o creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado,
por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. O sea, que cuando nosotros vamos a otorgarle o concederle derechos a un sector de la sociedad, debemos de observar también, de acuerdo al otro artículo 29 de la Declaración Universal, debemos de observar que esos derechos que estamos reconociendo u otorgando a un sector no afecten los derechos humanos de otros sectores. Entonces, en el caso del matrimonio entre parejas del mismo sexo, afecta los derechos humanos de las creencias de religión y de práctica de la religión, de culto y la observancia de esas prácticas del resto de la población que pertenecen a los grupos cristianos, musulmanes o judíos aquí en Honduras. Entonces hay que tener sumo cuidado en eso. Las limitaciones para las personas con preferencia sexual de parejas del mismo sexo tienen la limitación también en el artículo 16 de la Declaración Universal, que habla de que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse. O sea, la única ilimitante que hay, que no puede haber restricciones por razón de raza, nacionalidad o religión, pero sí hay restricciones que cada estado se reserva por razón de edad, como ya lo explicaba el honorable diputado Marlon Lara, que no puede casarse una persona mayor de edad con un menor de edad o tener relaciones sexuales con esta porque lo prohíbe la ley. Igualmente, sí permite a los estados toda la codificación y los convenios internacionales en materia de derechos humanos a regular el matrimonio por razón de sexo. O sea, no libera esa restricción tanto en la declaración como en la Convención Interamericana. Entonces, en este caso, los estados, o el estado de Honduras, en el caso de autos, se ha reservado desde hace muchísimo tiempo la limitación de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Pero ese, ya sería un tema que habrá que analizarlo, pero repito, violar u otorgar ese derecho a un sector de la sociedad violentaría los derechos humanos por razón de religión y culto del otro sector de nuestra sociedad. Y ya el artículo 29 de la Declaración Universal dice que toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y las libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general. Así que esas son las circunstancias por las cuales Honduras no ha permitido y no permitiremos, porque se violentaría el derecho humano de religión y de culto y de práctica de esas religiones y cultos del resto de la población. Muchísimas gracias, Renato. Escuchábamos al abogado Áfrico Madrid. En algo estamos claros. Estos asuntos que hemos estado debatiendo son competencia del Poder Legislativo. Totalmente. Ahí el Ejecutivo no puede hacer nada más. No puede hacer nada. Aunque quiera. Y respondiendo un poco solo, o sea, no puede la iglesia meterse, el Estado es laico, o sea, no hay manera. Pues, o sea, y si estamos hablando de derechos civiles, tema constitucional. Víctor, pero si en el legislativo no tener los votos suficientes, no debe hacer nada. No va a pasar, entonces ¿qué va a suceder? Las recomendaciones no son aplicables, entonces va a pasar a la Corte y eso va a ser sentencia. En su momento se va a tener que tocar. Mira, si eso pasa a la Corte y se convierte en sentencia de la Corte, ¿qué va a hacer el Estado? Lo que está diciendo Áfrico Madrid. A menos que haya un Congreso favorable y con los votos suficientes para decir, nosotros suscribimos, somos suscriptores de ese Tratado Interamericano de Derechos Humanos. Por lo tanto, sometemos a discusión esto de reformar la Constitución o reformar cuanta ley para ponernos a tono y coherente con el sistema interamericano. Pero con las limitantes que se requieren. Bueno, las limitantes que se requieren. Votos. No, correcto. Si tenés votos... Pero si no los tenés, va a ser un ideal, simplemente. Así de simple. Pero lo importante en este debate es que Víctor se sienta bien, se sienta en su pleno derecho. No, diputado, yo no me tengo que sentir bien. Es la ciudadanía, las personas, los jóvenes que están viviendo la precariedad. Los LGTBQ que no se sientan discriminados, que se les respeten sus derechos. Pero Víctor decía, es que miren, la vez pasada fue una paciente al hospital y no se le atendió, no se le dio los medicamentos.
Pero eso le pasa a toda la sociedad hondureña. Ahorita los hospitales están desabastecidos totalmente. No es por la orientación sexual, es porque el gobierno ha sido incapaz de agilizar la compra de medicamentos. Por no haberse colocado el nombre que ella asume. No, yo te doy una cosa. Ahorita Entonces, cualquier persona que médica por su nombre. Ahorita No cualquier persona que vaya a los insumos. hospitales públicos no hay medicamentos. Porque se derogó Y en el tema de salud, mire, solo que fideicomiso de quería, salud. antes de que... mejor vamos a la pausa y después yo te prometo que te doy la palabra para que me hables de eso, por favor, después de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Ministerio Público tras estructura transcontinental que distribuye pornografía en las redes sociales. El titular que destaca esta mañana. A esta hora, tunota.com. Angie regresará pronto, dice Walter Peña. Walter Peña es el papá de Angie. Miren que está optimista, el papá de Angie Peña regresará pronto. Afirma que el retorno de su hija está cerca. ¿Alguna información ha de tener don Walter Peña? Aparece la fotografía de Roberto Contreras, el alcalde de la ciudad de San Pedro Sula. La solución es que surja un presidente de la costa y que vaya a hacer la represa, dice Roberto Contreras. Bueno, yo creo que Roberto escuchó un frente a frente hace una semana que yo dije que de otra manera pareciera que va a ser difícil aquí que construyan represas en el Valle de Sula, si no es que surja un presidente de ahí, de ese lado. Mira cómo me queda viendo Marlon Lara. Por cortesía del Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Muchas gracias a la abogada Nora Urbina porque me recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile en caso de una jueza lesbiana. Esto fue en marzo de 2012. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile en el caso de una jueza a quien se le quitó la custodia de sus hijas por declarar públicamente que es lesbiana. Los hechos se remontan a 2004, cuando la justicia chilena impidió que Karen Atala tuviera con sus 3 hijas junto a su pareja Emma de Ramón por su orientación sexual. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el Estado chileno es responsable, entre otros, de la violación del derecho a la igualdad y la no discriminación consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Atala y de las niñas MB y R, iniciales de las menores. La CIS señaló que Chile debe pagar a la jueza y sus hijas una indemnización de $60,000 por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos, y deberá brindar la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten. Miren, en este caso de Leonela Zelaya, si no se cumplen esas recomendaciones, este caso pasa a la Corte. Y la Corte nos va a volver a condenar. Entonces, vamos a estar en ese círculo de recibiendo condenas hasta que venga un Congreso afín al matrimonio igualitario, que yo no sé si tendremos un Congreso afín. Cuando digo afín, es con los suficientes votos para reformar hasta la Constitución, inclusive solo para permitir el matrimonio igualitario. Yo no sé si alguna vez veremos eso aquí en el país. Te lo digo con toda franqueza, no sé si veremos eso. Por lo menos en este no. Pero por lo menos, yo sí creo aquí que el país sí discrimina por su orientación sexual a mucha gente. Quien va vestido, un hombre que va vestido de mujer o pintado como mujer, se le discrimina. El país en eso es discriminativo. Yo creo que
que es ahí donde debemos hacer algo. Que hay que cambiar la ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Fíjate que este niño diputado Russell Tomé dice que, y lo dijo aquí en el BTR que presentamos. Niño, no, Russell es más viejo que nosotros. De niño no tiene nada, Russell Tomé. La cara. Nos gana todos juntos. Dice que más allá de que no se necesitan reformas constitucionales para blindar los derechos de la comunidad LGBTI. Yo creo que pero sí así hay debería ser, pero debería también. cambiar eso. Debería cambiar Eso es lo que Víctor reclama a la sociedad, que se les trate con todos sus derechos. Sí, en cuestión de segundos voy con Marlon Duarte, con el abogado Marlon Duarte, que quería intervenir, pero me comprometí con Víctor Grajeda a que él socialice este punto. Víctor. Sí, lo del el tema de poder donar sangre, me hicieron notar varios acuerdos que se hicieron, los hacen llamar acuerdos ministeriales. En un acuerdo del 2000 fue que se acordó con la Secretaría de Salud que las personas LGBTIQ no podían donar sangre. Y hay otras prohibiciones, por ejemplo, está la visita conyugal en los centros penitenciales, tampoco se puede realizar en un acuerdo que se hizo en el 2005. Y tampoco, pues a manera de mención, desde el 2005 que hubo un acuerdo ministerial que viola la dignidad de las personas a la hora de poder cambiarse el nombre en el Registro Nacional de las Personas, que viene a raíz de una sentencia internacional que aún no se ha cumplido. Entonces, hay una deuda bastante grande de eso. Sí, y complemento ya rápidamente con la abogada. Si me puedes, por favor, verificar el nombre de la abogada, Carlos. No, hombre. Nadia Mejía, la apoderada de la red lésbica Catracha. ¿La tenemos? Para que nos complemente esta información que nos da el diputado Víctor Grajeda, y luego voy con el abogado Marlon Duarte. Sí, primero, antes que nada, a mí me gustaría aclarar que esta recomendación que viene de la Comisión Interamericana surge de un caso que Catrachas ha venido litigando desde el año 2004, el caso de Leonela Zelaya. En ese sentido, la Comisión Interamericana ha analizado exhaustivamente el caso y emitió un informe de fondo donde hace una serie de recomendaciones al Estado de Honduras. Las recomendaciones no se marcan solo en matrimonio igualitario, se marcan en toda la serie de derechos para reconocer los derechos de las personas LGBTI, es decir, a las personas LGBTI no les dejan donar sangre, no se les permite la visita íntima en centros penitenciarios, en cuestiones de relaciones de pareja, uniones de hecho, no pueden acceder a una pensión, al seguro social. Entonces, más allá de hablar del matrimonio igualitario, es hablar de que se trata de un reconocimiento de derechos a las personas LGBTI y que estos, a lo largo de la historia, se han sido negados a través de leyes, reglamentos que le niegan los derechos a las personas LGBTI. Entonces, en el marco del caso de Leonela Zelaya, es que la Comisión Interamericana le dice al Estado de Honduras que debe de reformar aquellas leyes, reglamentos o aspectos constitucionales donde se les ha negado los derechos a las personas LGBTI. En ese sentido, pues la Procuraduría, para darle cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH, es que ha acudido a todas las instancias del Estado para poder llegar a un acuerdo y poder cumplir estas recomendaciones. En caso de que no se cumplan las recomendaciones que dicta la Comisión Interamericana, el caso se va a elevar a la Corte Interamericana y lo que va a pasar de nuevo es que va a haber una condena internacional al Estado de Honduras por la violación a los derechos de las personas LGBTI, tal como surgió en el caso de Vicky Hernández, que también la Corte Interamericana condena al Estado y le exige que cumpla diferentes medidas de reparación sobre aspectos de los derechos de las personas LGBTI. Como lo hemos visto a lo largo de la historia, desde el 2004, cuando se reformó la Constitución, la primera vez que se reforma la Constitución para prohibir el matrimonio a las personas LGBTI, hay ciertos grupos que han presentado oposición, ¿no? Y es como hemos visto que a nivel nacional hemos tenido esos obstáculos para que se reconozcan los derechos de las personas LGBTI. Es por eso que Catrachas ha llegado a instancias internacionales para que sea una condena internacional donde le diga al Estado de Honduras que tienen una obligación que se enmarca en el respeto de los derechos de todas las personas que son ciudadanos del Estado de Honduras. Entonces, en ese sentido sabemos de que va a haber oposición, pero como lo mencionamos,
se trata de que todos somos ciudadanos y que todo el mundo se merece que se le respeten y se le reconozcan los derechos. Entonces, en el marco de eso, sí seguimos trabajando para que haya un verdadero trato igualitario para todas las personas, sin diferencia alguna, sin ser lesbiana, gay, bisexuales, porque el simple hecho de ellos tienen que gozar de todos los derechos que establece la propia Constitución de la República. El abogado Marlon Duarte está en comunicación con Frente a Frente. Abogado, buenos días. Muy buenos días, Renato, y de manera rápida. Creo que este tema es muy importante. Y usted tiene absolutamente la razón en la situación de discriminación. No voy a hablar de cuestiones estrictamente jurídicas. Siempre uno que... Yo lo digo porque yo también así pensaba. Yo tenía casi los mismos pensamientos del licenciado Jorge Zelaya. Cuando mira a una persona de la comunidad lésbico, gay, lo único que se le viene a la mente a uno en aquel momento así era, es la situación sexual. Nosotros tenemos esa falta de educación, falta de proyección educativa bastante arraigada en estos países. Y desconociendo que este tipo de comunidades, Renato, si usted se fija, son las que menos delinquen en un país. En Honduras usted mira las estadísticas y usted va a ver que las personas que son arrestadas son las menos de estas comunidades. La otra situación es, Renato, que son las personas más capaces y más, por decirlo así, más capacitadas en sus trabajos, son más comprometidas con su trabajo. Y son inclusive que cuando ellos trabajan, hay hijos que son soles y no llevan ni siquiera el sustento a su familia. Al final ellos se quedan atendiendo a sus padres, a sus hermanos, porque son más comprometidos con el trabajo. La otra situación, Renato, somos doble moral. Nosotros aquí cuando vamos y nos atiende, por ejemplo, una persona de esta comunidad LGTBI, nosotros ya sentimos un rechazo y hasta nos queremos ir de un restaurante. Pero apenas usted pone un pie en Miami o en Europa, hasta le da la mano, hasta se toma una fotografía con él. Entonces somos una doble moral solo por el hecho de una situación política. Yo sé que hay que respetar los derechos de los demás, pero no es que la comunidad LGTBI es que se va a ir obligada a un miembro de la comunidad judía o a un miembro de la comunidad católica, a un miembro de la comunidad garífuna, a obligarlo a que se case con él. Que nosotros están trogloditas en estos pensamientos, Renato, que debemos ver más allá. Si usted se fija, Renato, los países más desarrollados del mundo, este tema ya lo han abordado en sus órganos legislativos. Y usted se fija, por ejemplo, en Alemania, cuando hubo un partido de la final de la Champions League, para ponerle un ejemplo, en el estadio estaba toda la bandera LGTB, y ahí yo le he puesto varios hondureños, centroamericanos, hasta diputados andaban ahí. ¿Y qué vinieron a decir aquí? Y ahora vienen y se sientan a defender situaciones que lo que hay que hacer es discutirlas por la evolución que tiene el mundo. Y la otra situación, para terminar, Renato, había un gobierno en Honduras, y yo no estoy discriminando esto porque yo tenía ese pensamiento que tiene el sector de Zelaya en contra de esta comunidad, que le decían el gobierno de las locas, pues. O sea, como decían, no salían del closet. Entonces, somos más papistas que el Papa, somos doble moral. Hay que analizar, respetar los derechos de todos los seres humanos que pasan por Honduras y los hondureños. Y más que todo esta comunidad que para mí como abogado y siguiendo la estadística son las personas que menos cometen delitos en el término jurídico hablando, y peor las personas que pueden estar hablando en contra de este tipo de comunidades que a cada rato aparecen en los juzgados y lógicamente nosotros como abogados tenemos que defenderlos. Renato. Gracias, abogado. Marlon Duarte, es que solo antes de irnos a la pausa, Jorge quiere aclarar algo. Tú sabes que yo no sé. Es que yo no sé. Es como anecdótico. Vamos a ver si lo saca en tunota.com su directora hoy, Raquel Romero. Es que me dice la directora de tunota.com, Raquel Romero, hoy, que Jorge Zelaya y Marlon Lara fueron discriminados hoy por mí. No los dejé hablar solo por pensar diferente a usted. No, hombre, ¿tú te sientes discriminado hoy por mí?
Tú has hablado lo que has querido. Claro, correcto. Y cuando si me quiero meter, me meto. No, en serio. Y tú has hablado lo que has querido. No, lo que pasa es que hoy ha intervenido mucha gente y ha sido corta la participación. Me conoces. Hemos tocado lo que hay que hablar. Espérame. Es que Carlos me está presionando para la pausa. No, me dice así textualmente la directora de tunota.com. Jorge Zelaya y Marlon Lara fueron discriminados hoy por usted. No los dejaba hablar solo por pensar diferente a usted. Es que el pensamiento de Raquel Romero es, si Dios siendo Dios reprocha esta conducta, ¿vamos a ser nosotros más justos que Dios? Bueno, es parte del debate. Tú te comunicas y me mensajeas a mí, todo lo que viene a mí es público. Vamos a una pausa. Bueno, pues comentario final, unos 30 segundos, diputado Lara. Agradecerte, Renato, por tocar este tema que, como te digo, hay que abordarlos con toda la transparencia, con toda la libertad, el respeto. Cuando lo abordás sin morbo, el tema da para reflexionar sobre muchas cosas. Yo te decía, extra micrófonos, que nunca he tenido prejuicio contra la comunidad LGTBQ. Mi hermana mayor, que Dios la tiene en su gloria, siempre tuvo amigos de la comunidad LGTBQ y buenos amigos. Eso nos ayudó a socializar. Durante mi preparatoria tuve compañeros, nunca se les discriminó. Y te digo, ojalá que como sociedad respetemos ese derecho que ellos tienen a pensar con libertad y actuar como ellos quieren, y que se sientan plenos dentro del territorio nacional y que no tengamos ningún sesgo. Ok, gracias, diputado Marlon Lara. Diputado Jorge Zelaya. Jorge. Bueno, gracias, Renato. Dios aborrece el pecado, más no el pecador. Y hay que fortalecer las familias. En los centros educativos impartir las clases de tecnología, de inglés y retomar moral y cívica. En la medida en que fortalezcamos las familias como tal, en esa medida, entre otras cosas, el país va a salir adelante. Y nosotros vamos a apoyar en el Congreso Nacional todas aquellas acciones que vayan encaminadas a mejorar la calidad de vida del pueblo, que haya empleo para la gente, que es lo que más necesita en este momento. Gracias, diputado Jorge Zelaya. Diputado Víctor Grajeda, unos 15 segundos. No, solamente agradecerles. Es importante poder aclarar este tipo de temas, e importante poder educar a la población, porque soy creyente de que la educación es la clave de cualquier avance en un país. Muchas gracias a todos. Buenos días.